Ya hemos visto el código Python autogenerado por VS Code, una plantilla, y lo hemos analizado de principio a fin. Ahora, nosotros crearemos nuestros propios archivos para escribir ahí nuestro código Python. Ya sabe que estos archivos se llaman scripts. En las sesiones anteriores hemos visto descarga e instalación de Python. Ahora, en este video, vamos a ver la creación del primer archivo Python con Visual Studio Code. Vamos al menú principal de Visual Studio Code, donde encontramos File, y dentro de File, ¿no? Dentro de File, encontramos la opción New File, o sea, nuevo archivo. Archivo, nuevo archivo. Aparece un menú en el cual seleccionamos Python, File Python, o sea, un archivo Python, ¿no? Eso es lo que seleccionamos. A continuación, escribimos el nombre del archivo Python que nosotros queremos, de acuerdo con las normas de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, aparece una pantalla en la cual escribimos código. Acá el código ya está escrito, ¿no? Pero en esa pantalla usted puede escribir absolutamente lo que desee. Entonces acá vamos a ver justamente eso. Miren, el código empieza acá, desde la línea 1 y luego sigue acá. Vamos a ver acá hacia el lado derecho. Este es el script. Recuerde usted que podemos dejar líneas en blanco y que el hash, ¿no? El hashtag acá, el numeral, es un comentario. Acá dice, vamos a empezar a declarar variables. Miren cómo se hace. Si yo quiero declarar variables de texto, o sea, también se le llama string, cadenas, voy a tener que hacer lo siguiente. Voy a tener que poner caracteres, pueden ser números, pueden ser letras mayúsculas, minúsculas o caracteres especiales, pero encerrados entre doble comillas. Observe usted, Juan y Pérez, ¿no? Son letras, inclusive Pérez está con un acento, y ahí pueden ver ustedes cómo están encerrados entre dobles comillas. Esto se llama un texto, una cadena, un string. Este texto cadena se asigna, observen ustedes acá, el signo igual, ¿no? Significa asignar, ¿no? Asignar esto se asigna a esta variable. O sea que terminada esta instrucción, esta variable contiene esto. Esto de acá, aunque parezca muy simple o es muy simple, se llama esto de acá, además de ser una instrucción, se le conoce como una expresión, porque tiene un operando, lo que se va a asignar, un operador y quién va a recibir el resultado. En este segundo caso, la palabra Pérez, porque está entre doble comillas, es un texto, se asigna a la variable apellido. Noten ustedes algo muy importante. No se indica acá el tipo de datos. ¿Y qué cosa es un tipo de datos? Bueno, un tipo de datos es un tipo que define el contenido de la variable. Por ejemplo, si es entero, si es un número real, o sea, con punto decimal, si va a contener texto, si va a contener una variable lógica como verdadero o falso, true o false, en fin. O sea, un tipo de datos define el contenido en cuanto a su formato, ¿no? Noten que acá yo no digo nada. ¿Por qué? Acá tenemos que ver algo muy importante ya desde ahora. Obsérvelo bien. Desde este mismo instante, ya usted ve que la variable se está declarando a sí misma en parte. Acá ya se está inicializando con este valor. Inicializar, este es el valor inicial, ¿no? Se inicializa de acá para allá. Pero a su vez, como esto es un texto, esta variable se está declarando como tipo string. No está explícitamente escrito, no es evidente, no hay por ningún lado ninguna anotación, así se llama, anotación. No hay ninguna anotación, pero después de ejecutarse esta instrucción, además de que este valor sea almacenado en nombre, también se ha señalado que nombre es de tipo
str, o sea, un string. Lo mismo análogamente sucede para la segunda variable. Veamos para el caso de los enteros, ¿no? Este es un espacio en blanco, un comentario. En el caso de los enteros, observen cómo este valor 25, que es un entero, se asigna a edad. Esta es una expresión de asignación. Noten ustedes cómo 25 es un entero. Entonces, como Python se da cuenta de que es un entero, esta variable él internamente la define como int, int, de integer en inglés, ¿no? Entonces, él la autodeclara con esta sola instrucción. Él se da cuenta, ¿no? Se da cuenta. Esto se llama tipificación dinámica, porque de manera dinámica en el mismo momento del runtime, de la ejecución del programa, de la compilación del programa, esta expresión se analiza y Python deduce que esta es una variable de tipo int, entero, es evidente, ¿no? Nosotros nos damos cuenta como seres humanos y esa evidencia se le hemos trasladado al compilador de Python, que es el que interpreta que 25 es un número entero y por lo tanto esta variable es un tipo entero, int. Lo mismo sucede para esta otra, cantidad de hijos, ¿no? Después vamos a ver lo que se llaman identificadores. Noten acá este identificador es el nombre que le ponemos a la variable. No se pueden poner espacios en blanco, por eso es que en este caso se acostumbra, se suele separar las dos palabras para no dejar un espacio en blanco con un subguión. En este caso, este valor 2, que se llama una literal numérica, al igual que 25, se asignan, ¿no?, a estas variables. Igual, son expresiones numéricas, en este caso son expresiones numéricas de asignación. Ahora miren en el caso de los decimales, estos que tienen punto decimal, lo mismo, acá no se está diciendo esto es un decimal, pero es evidente que lo son, ¿no? Porque el valor que se va a asignar es de tipo real, tiene decimales. Por lo tanto, terminado esto de acá, ¿no? Esta variable altura y esta variable precio se convierten en float, flotantes, así se le conoce a los números reales en programación. En general, en casi todos los lenguajes, C, C++, Java, se les conoce como float, flotantes. Los flotantes son números que tienen decimales. Y miren estos datos de acá que son datos lógicos, booleanos. Bool, álgebra de Boole, tiene que ver con lógica, solamente con dos valores, true y false. Observe acá en este caso, cómo esta variable es estudiante recibe el valor lógico true, ¿verdad? Mientras que la otra variable, cuya identificación es tiene licencia, recibe el valor false. Estas son expresiones de tipo lógico, porque están recibiendo valores lógicos. Noten el color de esto de acá. Estas son constantes de Python. Son constantes de Python. Estas no se pueden usar más que para lo que usted está viendo, porque true no puede ser el nombre de una variable, no puede ser el nombre de un módulo, no. True solamente se usa para este caso. Se llaman, por eso, palabras clave o palabras reservadas. Muy bien, habiendo visto la variable lógica, veamos que también en Python es posible tener una variable cuyo tipo no lo sé, porque le estoy asignando una constante de Python que se llama known, o sea, nada, ninguno. Entonces, le estoy diciendo dirección, por lo pronto no sé de qué tipo es, no tiene nada, no tiene ningún contenido, ¿no? No es que esté vacío, sino que contiene known. Known significa aún no tengo contenido. No sé si se entiende. Es interesante eso. Entonces acá estoy diciendo dirección, aún no tiene contenido, por lo tanto no puedo decir de qué tipo es. Acá tenemos otro tipo de datos, ¿no? Que es un tipo de datos y a la vez una estructura. Esto también se llama una collection, una colección, porque es una colección de tres palabras, rojo, verde y azul. O sea, esto es una lista de textos, una lista de cadenas, de strings, que tiene tres elementos, rojo, verde y azul. Noten que tiene doble guión, por lo tanto son textos, ¿no? Son textos. Si no tuviera el doble guión, sería una variable. Sin, sin los doble comilla, rojo, tendría que haber una variable llamada rojo, ¿no? Si no tiene la doble comillas y solamente dice verde,
tiene que haber una variable que se llame verde. Ante todo, y eso me hace recordar que cuando usted va a trabajar con una variable, antes de que usted no vaya a trabajar con ella en cualquier expresión, esta tiene que haber sido definida. Y esta está definida. Esta se define como una lista de textos que tiene tres elementos. Mire, tiene tres elementos. Lista cero sería rojo. Lista uno verde. Lista 2 azul. Entonces acá ya colores se ha definido como una lista string. Ya está definida. Entonces este identificador colores puede ser usado a partir de acá hasta el resto del programa porque ya ha sido definida. Pero si yo hubiese utilizado una variable, por ejemplo, en un momento y esa aún no la he definido, el compilador, o sea, quien interpreta el programa, me va a decir, oye, esta variable no existe, ¿no? También hay otra, ¿no? Acá hay una tupla, o sea, las tuplas son parejas, son tipos de datos que vienen en parejas. Por ejemplo, coordenadas, ¿no? Latitud, longitud, por ejemplo, 10, 20, 10, 20. Podría ser ancho, alto, en caso de un rectángulo, por decir, ¿no? Entonces, el identificador coordenadas define a una tupla. Así de simple, esto se llama una tupla. Es un dato que está formado por dos elementos, por dos valores, ¿no? 10 y 20. Diccionario. Esto se parece al diccionario que nosotros usamos pues todos los días, ¿no? Por ejemplo, en un diccionario yo quiero buscar una palabra que se llama, por decir, contexto. La palabra contexto, ¿qué significa? Entonces me voy al diccionario y comienzo a buscar en la C, en la O, hasta que llego a la palabra contexto. Contexto es la clave de búsqueda. Contexto estoy buscando. ¿Qué significa contexto? O sea, contexto es la key, la clave con la cual tengo que buscar el significado de esa palabra. Cuando encuentro en el diccionario la palabra contexto, que es la clave, ahí me describe. Contexto se refiere a una situación en que, eso es lo que dirá ya pues el diccionario, se usa como sustantivo, adjetivo, en fin, de ahí derivan palabras como contextual, etcétera, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes lo que significa un diccionario. Es un tipo de dato en el cual usted tiene valores a través de una dato, clave, nombre, dato, Ana, clave, edad, dato 30, o sea, es un entero. La edad es un entero en este caso y acá nombre vendría a ser string, texto. Y acá como 30 es una literal numérica entera, edad viene a ser una variable, ¿no? De tipo int, numérica entera. Entonces, persona acá está refiriéndose a específicamente a este dato, a todo el conjunto, ¿no? A todo esto de acá. Hay otro que se llama conjunto, ¿no? Set. Noten cómo acá no son paréntesis. Note usted acá cómo acá son llaves, ¿no? Y están separadas por puntos. Noten que tienen una forma de escribirse. Eso se llama sintaxis del lenguaje, justamente. Para definir un set en inglés, set en español, conjunto, lo decimos así. El identificador números únicos es un set formado por cuatro valores, 1, 2, 3, 4. ¿No? Noten ustedes cómo están encerrados entre llaves. Entonces, estos cuatro valores son representados por este de acá, números únicos, por este solo valor. Al referirme a esta variable me estoy refiriendo a los cuatro. ¿Y qué pasa si quiero referirme a uno de ellos? Entonces, este sería números únicos cero, tienen un índice. Números únicos 1, números únicos 2, números únicos 3. Sí, el índice empieza en cero, o sea, el índice de este de acá sería cero y el índice de este sería 3. Pero también, además de variables, el propio nombre está definiéndolo variables, algo que varía, que cambia durante la ejecución del problema. ¿En qué sentido varía, cambia? Primero, cambia en el sentido de su contenido, porque yo puedo tener una variable que se llame nombre
y está cambiando de Arturo a Pedro, Jacinto, Raimundo, está cambiando, ¿no? Por eso se llama variable. Pero también puede ser variable porque las variables, valga la redundancia, en Python, a lo largo de la ejecución de un programa pueden tener diferentes tipos. Por ejemplo, tengo una variable que se llama dato y le digo dato igual 5. Entonces, en ese momento, la variable dato es de tipo entero. Pero luego le digo dato igual 30.83. Entonces, ahora la variable dato deja de ser un entero y pasa a ser una variable flotante, o sea, con punto decimal. Si más adelante digo dato igual entre doble comillas, pongo la palabra Francia, entonces ha cambiado. Ya no es numérico entero, ya no es numérico flotante, sino que ahora es de tipo cadena, STR, es un texto. ¿Ven? También eso es importante. ¿Cómo se definen las constantes? Por convención. ¿Qué es una convención? Convención es una especie de contrato, convenir en algo. Entonces Python hace un convenio, un contrato con nosotros los programadores y nos dice, si tú quieres definir constantes, tienes que escribirlas en mayúsculas, no utilices minúsculas. Tienes que escribir las identificadores en mayúsculas. Y observen acá cómo la palabra pi está en mayúsculas, país está en mayúsculas, máximo intentos está en mayúsculas, activo está en mayúsculas. Y miren cómo a estas constantes se le asigna un valor, en este caso flotante, y por lo tanto esta constante es flotante y tiene este valor. Luego a la constante país, ¿no? Se le asigna el texto España. Entonces, a partir de ahora, cada vez que yo mencione país, país, país en el programa, me estará refiriendo a su contenido, España. Acá también tenemos una variable de tipo entero, ¿no? Perdón, una constante de tipo entero que dice máximo de intentos 3, ¿no? Por ejemplo, si usted va a tener un programa en el cual va a verificar que la contraseña no se ingrese más allá de 3 intentos, entonces va a tener que definirse pues una constante que indique cuál es el máximo de los intentos permitidos, en este caso 3. Y acá tiene una variable, una constante lógica llamada activo, que es true, ¿verdad? Entonces yo cada vez que pongo esta palabra en mi programa, activo, así con mayúsculas, me estaré refiriendo a true, es un valor lógico. Ya hablemos hablado del tipado dinámico. Acá lo vamos a ver con un ejemplo. En esta expresión nombre igual Juan, el texto Juan, y digo que es texto porque está entre doble comillas, el texto Juan es asignado a la variable nombre, pero en este mismo instante Python declara que nombre es de tipo str, o sea, un string, una cadena, un texto. Luego decimos 25 para edad. Acá estamos diciendo de una manera indirecta, ¿no es cierto? De una manera eh, formal también, de que 25 siendo un número entero hace que edad no solamente sea una variable, sino que además sea una variable de tipo numérico entero, ¿no? De manera implícita. Cuando yo pongo 25 en edad implícita, estaría diciendo que edad es de tipo entero, implícitamente porque le estoy asignando un valor entero, entonces implícitamente hace que edad sea entero. Luego la variable altura se le asigna un valor de tipo flotante. Terminando esta instrucción altura, la variable altura no solamente tendrá este contenido, sino además tendrá como tipo de datos float. Esta variable será una variable boolean, porque se les está asignando una constante lógica, true o bien false. Como estas son constantes, son literales lógicas, esta variable también se torna en variable booleana. Esto que acabo de definir es que Python detecta automáticamente el tipo de datos. Ya le he dicho, Juan es un texto, entonces es str. 25 es un número entero, entonces es de tipo int. 1.75 es un número con decimales, por lo tanto es float. Y true,
¿no? True es un valor lógico, ¿no? Que es de tipo entonces booleano, lógico. Y el otro valor, recuerde, es false, ¿no? Recuerde que tipado dinámico se refiere a que, asociado a Python, que Python no define en el momento mismo, ¿no? El tipo de datos, sino que lo define en el momento en que esta variable está recibiendo un valor. Al recibir un valor como 25 se declara como entero. Al recibir una palabra como Juan, entonces se declara como de tipo string o de tipo texto, ¿no? Automáticamente de manera indirecta. Entonces, deducimos, ¿no? Que Python es un lenguaje de tipado dinámico. O sea, el tipo no está asignado desde el principio, sino se asigna en el momento en que la variable así asume un valor. En ese momento, recién la variable también tiene un tipo de datos. Em, la variable, como hemos dicho, no es que usted define una variable y esta no puede tocarse. Por ejemplo, acá tenemos nombre igual Juan. En este momento, luego de terminar esta instrucción, nombre se vuelve de tipo str, porque el valor que tiene es una cadena. Pero más adelante usted dice nombre igual 25, por decir, ¿no? Nombre igual 25. Entonces, nombre ya deja de ser un string, deja de ser un texto, y como le está asignando un valor entero, esa variable nombre ahora es de tipo entero. Y si después dice nombre igual false, ahora la variable ya no se convierte en otra cosa que no sea boolean, o sea, un tipo lógico. Eso se llama tipado dinámico. Acá gran parte de lo que está desde el principio ya lo acabamos de ver. Pero hay algo que quiero ver con ustedes que se llama anotaciones. Esta de acá, anotaciones. ¿Qué es una anotación? Una anotación es una palabra reservada que se pone en una instrucción asociada a una declaración de variable en la cual yo pongo el tipo de datos explícitamente. Explícitamente digo, este va a ser un número entero. Explícitamente lo digo, este es entero. Entonces tengo que decirle que es int. ¿Y cómo se hace esa cosa? Bueno, vamos a ver más adelante cómo después del nombre de la variable se pone dos puntos el tipo de datos, ¿no? Nombre, dos puntos, int. No significa que nombre va a ser de tipo entero. Medio raro, pero eso es lo que indica. Si eh, recuerde que en el tipado dinámico el contenido es lo que define a la variable. Si yo asigno un valor como 15.23, será, ¿no?, de tipo float. Si asigno un valor como false, el tipo de datos es boolean, booleano, lógico. Pero ¿qué es tipado fuerte? ¿No? Porque hay otro lenguaje que tienen strong type, o sea, tipado fuerte. Tipado fuerte significa que estos lenguajes no aceptan que una variable haya sido declarada solo con contenido, sino que además hay que decir de qué tipo de datos es. Python no mezcla el tipo de datos incompatibles. Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Mira esta instrucción. Edad 25. Ojo que es un número entero. Texto es una cadena. Es un string, es un texto. Ahora, yo en esta expresión, edad más texto, no puedo sumar texto, porque texto es una palabra. ¿Cómo le sumo un número con un texto? En este momento, el propio Python no tiene cómo convertir la edad, que es un número, hacia un texto para concatenarlo. Entonces, lo que se hace en este caso, ¿no? Miren ustedes cómo se puede resolver este problema. Como resultado, ¿no? Resultado, yo quiero que sea más bien un string, digo, el resultado es igual al string de edad, el string de edad,
más texto, más años. Entonces lo que va a tener al final esta variable resultado es la cadena 25 años, porque se están juntando edad con texto. ¿Qué cosas son las anotaciones de tipos? Le acabo de decir que Python es de tipado dinámico, o sea, el tipo de datos de una variable no se sabe sino hasta que termine una expresión en la cual se esté asignando un valor a una variable. Las anotaciones son una ayuda opcional que explícitamente dicen, por decir, nombre, dos puntos, str, significa que la variable nombre va a ser de tipo string, o sea, de tipo texto. Acá mire usted cómo se evidencia lo explícito, ¿no? Acá miren, esto es una anotación de tipo. str significa string, que esta variable solamente puede recibir string. Si yo acá le pongo false, me va a decir un ratito, ¿qué tienes? False es para variables de tipo boolean, lógicas, ¿no? Acá estoy diciendo edad es de tipo entero y va a recibir 25. Acá estoy explícitamente diciendo el tipo, ¿no? Por eso acá se llama anotaciones a str, int, float y bool. En este caso de la variable altura, ¿no? Se está diciendo altura va a ser de tipo flotante y la variable activo va a ser de tipo lógico, ¿no? Bool, o sea, true o false. Hagamos un resumen rápido. ¿Qué es tipado dinámico? El, el tipo de datos no se sabe sino hasta el momento de asignarle un valor a una variable. ¿Qué es tipado fuerte? Tipado fuerte es que Python, por ejemplo, no acepta, no acepta que, que se mezclen dos tipos de datos. Por ejemplo, si yo digo 8 más hola, me va a decir, oye, ¿qué tienes? 8 es un número y hola es una palabra. ¿Qué cosa voy a hacer? ¿No? Esto, por ejemplo, se llama tipado fuerte. Tipado fuerte es la característica que tiene un lenguaje, perdón, como Python, que hace que no se produzcan conversiones peligrosas de manera automática, como le estoy diciendo, ¿no? Sino que el tipado fuerte hace que usted explícitamente diga antes de que una variable esté apareciendo en una expresión, antes de que la variable empiece en esa expresión, esa variable debe haber sido ya definida en cuanto a su contenido, el tipo de datos, ¿de acuerdo? Entonces las anotaciones son opcionales, pero le sirven, después veremos a una herramienta que vamos a usar, que estas anotaciones son opcionales y sirven solamente para darle claridad a nuestro programa y nos facilite el análisis estático de nuestro programa. Ahora, ¿cuáles son los pasos siguientes que debes de dar? Debes conseguir ejemplos de errores comunes por mezclar tipos de Python. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quieres hacer una suma de un número entero con un número flotante? O sea, uno entero y uno con punto decimal. ¿Será válido? ¿Qué pasa si usted quiere unir una cadena a, a una variable booleana, por ejemplo? ¿Qué código de error nos dará? ¿Es un error? Se puede convertir el booleano antes de unirlo a la cadena y recién convertido, recién unirlo a la cadena? Estas son preguntas que se hacen los programadores, que nos hacemos los programadores y que las probamos para que no nos vayan a dar sorpresas, ¿no? En el momento de que estamos haciendo un programa. Otra forma de hacerlo es ya teóricamente, ¿no? Yendo al manual propio de Python, al sitio web de Python, y ahí vamos a encontrar documentación con referencia a estos temas que les estoy diciendo. En segundo lugar, si tú quieres saber en determinada parte del programa qué tipo de datos es el que contiene una determinada variable, lo puedes hacer con la función incorporada type.
esa función te devuelve cuál es el tipo de datos del contenido de una variable. La variable tú la pasas como comando, ¿no? Lo pasas como un parámetro acá dentro de la función. O sea, acá le pasas el nombre de la variable y esta función te devuelve el tipo de datos del contenido de esta variable. ¿Qué más podemos tratar? Bueno, usted también debe revisar un poco. Si usted ya ha trabajado con algún lenguaje anterior, como por ejemplo JavaScript, Java y C Sharp, podría hacer comparaciones, ¿no? Como lo hacen otros lenguajes. Si no ha programado todavía con ninguno de estos lenguajes, y este es su primer lenguaje de programación, no es necesario esto porque no tendría la experiencia como para hacer esa comparación. Los identificadores. ¿Qué es un identificador? Bueno, un identificador del ser humano, por ejemplo, es su DNI, nuestro DNI. Un identificador, por ejemplo, de un automóvil en la calle es la placa y así sucesivamente, ¿no? Un identificador de una casa es la dirección que está fuera puesta en una placa, ¿no? En fin, los objetos tienen identificadores, ¿no? Las variables es un objeto y por lo tanto tiene un identificador, es una palabra. Pero esa palabra que define a la variable tiene ciertas reglas que seguir, ¿no? Python tiene reglas muy estrictas para aplicarse a los identificadores. Veámosla. En el archivo que tenemos, en el script 02, hay ejemplos de identificadores válidos, como por ejemplo nombre, apellido, edad, colores, persona y máximo intentos. Estos son válidos, ¿no? Estos son válidos. Por ahora le voy diciendo, mire, no hay espacios en blanco, no hay caracteres especiales, excepto el guión bajo. Este es el único permitido. No, no empieza con números, no empieza con números. Pueden haber números, pero por ejemplo acá tiene, ¿no? Acá tiene un nombre, un identificador, que justo es del script, donde están mezclando letras minúsculas con dígitos numéricos, ¿no es cierto? Sigamos con las reglas. Debe empezar con una letra o con el guión bajo. Observe, la letra N puede ser minúscula o mayúscula. Se estila poner minúsculas, pero también puede empezar con guión bajo. Puede tener números, miren. Después del primer carácter se llama a cada uno de los elementos que componen el nombre. Después del primer carácter puede contener letras, números y guiones bajos. Acá lo ve. Acá hay un guión bajo, también hay números, pero después, ¿no? Después de el primero. El único carácter especial que se acepta al principio, recuerden, es el guión bajo. No se puede empezar con un número, o sea, un identificador es inválido. Mire, acá está empezando 2, nombre. Nombre 2 sería correcto. Nombre guión 2 sería correcto. Pero de ninguna manera puede empezar con un dígito. Como verá, son reglas bastante estrictas. No pueden contener espacios. Observe acá en este identificador, nombre completo, hay un espacio en blanco ahí. No lo permite porque Python lo trataría como dos variables diferentes. Por lo tanto, o lo pega todo, ¿no? Lo pega todo, o sea, las letras C la pega al lado derecho de la letra E, o en su defecto los separa, los mantiene separados, pero con un guión bajo. Tampoco, ¿no es cierto? Tampoco se acepta que tenga caracteres especiales, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene un guión, si usted observa, pero el guión es válido, no, solamente es válido el guión bajo. El guión normal, ¿no? No es, el guión alto no es válido. Acá
También Python distingue mayúscula de minúscula. Entonces observe, esta variable, nombre, toda con minúsculas, es diferente a esta variable toda con mayúsculas. Son distintas, porque distingue las minúsculas de las mayúsculas. Y esta también, porque esta se parece a esta, pero no. La letra N primera es mayúscula, mientras esta es minúscula. Python y todos los lenguajes de programación que usted va a conocer o ya conoce, tienen palabras reservadas para usarlas por él, ser usadas por él, y nosotros los programadores la debemos usar tal como él nos dice que debemos usarla. Y nos dice que estas palabras justamente no podemos usarlas para nombres de variables. Por ejemplo, if, for, while, son nombres, ¿no? De el Python, reservadas de Python. Def, ¿se acuerdan? En el vídeo anterior vimos def main para definir una función principal. True es para asignarle un valor a una variable booleana o lógica, true, false. Known también es una literal, ¿no? Lógica aplicable cuando una variable aún no tiene contenido. No es que esté vacío. No, el vacío, inclusive un espacio en blanco en computación es algo. Un espacio en blanco es un carácter. Tanto así que los caracteres, el carácter espacio en blanco, su código ASCII, o sea, el código para caracteres que se usan en computadoras personales, ASCII, es 32. 32 es un código para el espacio en blanco, ¿no? Known es otra cosa. Known no es un espacio en blanco, es nada. Es nada, ¿no? Es nada. Reglas sobre identificadores. Un resumen rápido. ¿Qué están permitidos? Letras, números y el guión, inclusive al principio. ¿Qué no está permitido al principio? Números. ¿Qué no está permitido? Espacios, ¿no? En el nombre, símbolos especiales, ni palabras reservadas, ¿no? No se permiten caracteres especiales ni palabras reservadas. Ejemplos, vamos a ver. ¿Qué identificadores son válidos? Edad, no hay ningún problema. Este también porque el guión bajo es permitido al principio. No hay espacios en blanco y los blancos se han separado con guiones. El número no es permitido al principio, pero sí es permitido después del primero. ¿Y estos por qué son inválidos? Porque empieza con 3. ¿Por qué este es inválido? ¿Por qué este es inválido? ¿Por qué este es inválido? Acá estamos preguntándonos por qué. Porque acá hay un espacio en blanco, porque acá hay un carácter especial que no es permitido el guión bajo, pero no el guión normal. Esta palabra no es permitida, porque class es una palabra reservada de Python. Y acá está ya la lista general, ¿no? De todas las palabras reservadas, que no se las voy a decir, pero aquí están, pues, ¿no? Ahí las puede usted ver, las puede recorrer conforme vaya programando, ya se va a ir dando cuenta cuáles son las palabras reservadas. Como Python es un lenguaje eh, creado en inglés, pues todas estas palabras reservadas son en inglés. Aquí tiene otra larga lista de palabras reservadas. ¿En qué momento se deben definir las variables en un programa Python? Antes de que los use. Por ejemplo, si usted dice print nombre, nombre es una variable. Entonces, esa variable antes debe haber sido ya definida. Por ejemplo, nombre igual a Arturo. Entonces ya se definió. Al decir nombre igual a Arturo, ha asignado la cadena o texto Arturo, ¿no? A la variable nombre a través del operador de asignación igual. Se lo ha asignado. Entonces ya la variable ya está conocida por Python y dice, hay una variable nombre que es de tipo texto, ya la conoce. Entonces, como ya la conoce, después puede decir print nombre, porque Python ya la conoce. Se crea en el momento de la asignación, como le he dicho, ¿no? Cuando usted dice nombre igual a Arturo, ahí la crea. Ahí, en ese momento, crea la variable con el nombre, crea el tipo
como le está poniendo Arturo, lo crea de tipo texto y además la crea con un contenido, Arturo, justamente. O sea, tiene tres cosas, ¿no? El identificador, el tipo de datos y el contenido. Entre los tipos de datos más comunes que tenemos en Python están, ya veremos posteriormente otros, están entre los numéricos, los enteros, los flotantes, los que tienen punto decimal, los números complejos, los textos, ¿no? Tenemos los textos, str de string, booleanos, lógicos, que son de tipo bool. Los booleanos son true, false, ¿no? Y los nulos, que es un tipo no type, o sea, si usted a una variable que le ha puesto un valor nulo, no le ha puesto nada, known, si le ha puesto known a una variable le ha asignado, por ejemplo, precio igual known, entonces el precio en este momento tiene ese valor known, y entonces cuando usted le dice type precio, le va a devolver como resultado no type, o sea, tipo known, no tiene nada. Sigamos con los tipos de datos. Entre los más conocidos están las collections o colecciones. Las colecciones son objetos que contienen objetos. Por ejemplo, una lista podría contener una lista de números, una lista de variables, o sea, el contenido que está en las variables. Podría ser una lista de números, una lista de cadenas, como por ejemplo los nombres de los países de Sudamérica, o sea, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, etcétera. Una tupla es un valor, son dos valores juntos separados por una coma. Como le dije, por ejemplo, las coordenadas de un determinado punto en el globo terrestre, ¿no? Que serían latitud y longitud, o X y Y, ¿no? Latitud y longitud. Dict, diccionario. Entonces, el diccionario está constituido por clave y valor, son colecciones. Por ejemplo, podría tener un diccionario con varias palabras. Por ejemplo, que es clave, valor, ¿no es cierto? Entonces diría nombre y luego el valor, Arturo. Edad es la clave, valor 25, ¿no? Nacionalidad, ¿no es cierto? Es una clave. El contenido, peruana, ¿no? Entonces, si da cuenta, es un conjunto de parejas clave valor, coma, clave valor, croma, que es una colección en realidad, no es un solo valor, son una colección de parejas, ¿no? Una colección de parejas, clave valor. Set, como su nombre mismo lo está indicando, es un conjunto de cosas, ¿no? Es un conjunto de cosas. Por ejemplo, si yo quiero poner un conjunto de frutas, entonces podría poner papaya, mango, uva, naranja, manzana, plátano, no set, por ejemplo, eso significa un conjunto. Todo este conjunto es una colección, están separados por comas, son varios objetos. Frozen set, este es un conjunto, la misma palabra frozen, congelado, establece que este frozen set, una vez que usted lo crea, ya no se puede cambiar. Por ejemplo, provincias de la región Arequipa, ¿no es cierto? Que somos 7. Una vez que usted pone las 7, ¿no? A menos que invadamos otra región o hagamos la guerra a alguno de nuestros hermanos que nos rodea, vamos a ampliar, ¿no es cierto? Pero no, es un frozen set porque esas 7, ¿no? Esas 7 provincias son establecidas de manera física ya por una división política a través de leyes de la Constitución. Está fija ya, frozen, congelada. Range, como su nombre lo indica, es un rango. Por ejemplo, si usted pone un rango 1 a 51, significa que se está refiriendo a números de 1 a 50. Dije 51, pero es que en el rango el 51 es el límite, pero no está incluido. De 1 a 51 significa hasta 50 nada más. Estos son tipos de datos compuestos o colecciones de Python. Pero si usted lo enfoca desde otro punto de vista, también se llaman estructuras de datos. No sé si recuerda, si usted ha llevado mi curso de pensamiento computacional, el curso de PSEIN, ¿no es cierto?, con diagramas de flujo, pseudocódigo. Ahí hablamos de estructuras de datos, ¿no? Como por ejemplo arrays, ¿no? Que son un conjunto
de números, de palabras que van seguidas una después de otra en la memoria, ¿no? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de algoritmos, entonces son estructuras de datos, pero son estructuras de datos implementadas como tipos nativos en Python. Tipos nativos son los que estamos viendo, ¿no? Hay otro tipo de datos, pero que usted lo va a entender, su generación lo entiende porque todos los días están relacionados con ello. Tipo de datos Python también hay binarios. Más adelante lo voy a describir con más detalle, pero mire, ahora le voy a dar la idea central. Por ejemplo, si usted tiene imágenes, las imágenes están formadas por píxeles y esos píxeles tienen una posición y un color, ¿no es cierto? Entonces, los tipos de datos binarios son utilizados para imágenes, son utilizados para vídeos, para música, etcétera, ¿no? Para ese tipo de representaciones que se representacionan con bytes, ¿no? Con bytes, por eso se llama binarios. Están representados con unos y ceros. ¿Por qué? Porque no son para los humanos. El humano tiene una imagen y él lo que ve es la imagen, pero su representación interna son en bytes, o sea, unos y ceros, ¿no es cierto? Pero nosotros no vemos eso, ni lo entenderíamos. Eso, los bytes los debe entender la máquina. Y nosotros lo que debemos ver es la imagen, pero detrás de ella está representada hacia la máquina como bits. Byte array igualito, ¿no? Son arrays de bytes. Memory view también más o menos es la idea como yo tengo varias posiciones de memoria una al lado de otra. Ojo, para los que les gusta hacer virus, ¿no? O antivirus, vacunas. Memory view es como agarrar los bytes que están desde una determinada dirección a otra, ¿no? Eso, esa es la idea. No le doy más ideas porque eso tiene que ver con mucho con también crear virus, ¿no? Más adelante voy a describir este tipo de dato binario. Hablé de la función type, ¿se acuerdan para qué servía? Todo dato que se utiliza en Python, por mucho que no se haya dicho evidentemente, de manera explícita, ¿no? Todos los datos de Python tienen un tipo de datos. Y si yo quiero saber realmente qué tipo de datos tiene una variable, entonces hago esto, ¿no? Le digo, imprímeme el tipo de datos que contiene la variable edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta variable edad en este momento contiene 25. Entonces, 25, si tú dices, ¿de qué tipo es 25? Te va a devolver int, ¿no es cierto? Entero. Cuando tú le dices print, te va a devolver entero. Es un entero, pertenece a la clase de enteros. Nombre más bien es una cadena, por eso te devuelve str de string, que en inglés significa cadena. Si tienes, por ejemplo, un tipo de datos de altura, por ejemplo, un metro 72, por ejemplo, un metro 80, no sé, ese dato tiene decimales, entonces te lo devuelve ya no como entero, porque te dice es float, la altura es de tipo float, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes una variable que indica si una persona es estudiante o no? Si dice true, es estudiante, y si contiene false, no lo es. Entonces te va a devolver esta variable es de tipo bool, o sea, lógica. Solamente puede contener true o false. Acá tenemos una tabla muy interesante que se llama de inmutabilidad. Primero le voy a explicar la tabla, ¿no? Miren acá tiene dos columnas. Acá tiene una columna mutable que dice no y sí. Acá hay un casos de sí, sí, sí y la mayoría no, 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 ¿no? Como la chica que transmite partidos de la Liga 1 del Perú, ¿no? Sí, 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 no, 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 cuando alguien no ha metido un gol o sí ha metido un gol. Mutable. Mutable, ¿qué significa? A ver, mutable significa que, por ejemplo, usted tiene una lista, rojo, verde, azul, este es mutable, ¿no? Lista, rojo, verde, azul. Después la puede cambiar a rojo y verde nada más y elimina azul. En otro caso podría poner rojo, verde, azul, anaranjado. ¿Sí? O sea, puede aumentar, puede quitar y puede cambiar. En vez de poner verde, por ejemplo, lo pone en inglés green, ¿no? Entonces, las mutables son las que mutan. Una mutación es un cambio, ¿no?
sí se puede cambiar en el mismo sitio. Pero inmutable es que no, en realidad no se puede cambiar. Ahorita, a ver, vamos a ver este objeto. Este objeto ahorita es una variable, por ejemplo, edad, contiene un valor 25. Este objeto de este momento, la variable, es un objeto identificado como edad. Pero después dice, no, en realidad no tengo 25, yo tengo 26, entonces lo quiere cambiar, mutar, ¿no es cierto? Lo cambia, sí, lo cambia a 26, pero no sobre el mismo objeto. Ese objeto anterior se arrima a un lado, desaparece el pobre y todo el mundo se olvida de él en una esquina, se pone a llorar porque ya nadie lo conoce y más bien ahora se crea un nuevo objeto de edad que tiene 26. Es un ejemplo, digamos, sencillo para explicar lo que es mutable o no mutable. Visibilidad. Por ejemplo, tú tienes muchos datos en un programa, ¿no? Muchos datos en un programa. Un programa está dividido muchas veces en módulos, en varios scripts, y los scripts tienen dentro de sí varias funciones, varias partes. Entonces tú puedes definir variables en un módulo, y esa variable es conocida solo dentro de ese módulo, ¿no? Pero es conocida dentro de ese módulo y ese módulo tiene varios scripts. Pero como esa variable definida en ese módulo es conocida en todos los scripts, ¿no? Dentro del script, usted define dentro del script una variable que se llama global. Esa variable global es conocida dentro de todo el script, dentro de todas las funciones. Si el script se divide en funciones, ¿no? Dentro de cada función usted puede definir variables llamadas locales. Su nombre indica más o menos lo que es. Local significa que esa variable solo es conocida dentro de una función. Fuera de la función, ¿no? O sea, en otra función no la conoce nadie. Pero si usted tiene un script con varias funciones y a nivel del script, fuera de todas las funciones, usted define una variable, esa variable es conocida en todas las funciones que están dentro del script. Eso es lo que significa local global. Y esto que está acá, pública, protegida, privada, lo vamos a ver posteriormente vinculado a lo que es orientación a objetos. Veamos aquí algo interesante, ¿no? Miren, acá tenemos un caso. Acá tenemos un nombre de curso y total de estudiantes. Son dos variables, como usted se puede decir, esta es una variable global de tipo string, ¿no? Y esta es una variable global de tipo entero. ¿Por qué es global? ¿Por qué dice global? Porque está definida fuera de las funciones. Esto es una función. Mientras que en esta función hay dos variables locales, nombre y edad. Estas dos variables solamente son conocidas acá. Por eso es que acá usted puede decir print nombre, print edad, pero también puede imprimir curso, porque acá esta variable curso es global, esta variable es conocida dentro de todo el script. Por eso es que acá se puede referir. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si usted ejecuta este método, registrar estudiante? ¿No? Usted ejecuta este método. Y este método tiene una instrucción que dice print total actual, total estudiantes. ¿Podrá hacerlo? Sí, porque miren, esta función, ¿no? Esta función está hablando de una variable global. Global, esta es global, variable global. Por lo tanto, todas las funciones pueden hablar de variables globales, ¿no? Todas las funciones. Por ejemplo, usted acá está, en esta función está hablando de nombre y recurso, que es global. Acá en esta función está hablando de total estudiante, que es global. Entonces es válido. Eso se llama visibilidad. Otro le llaman en inglés scope o ámbito de aplicación, ciclo de vida. Visibilidad creo que es el más acertado. ¿Qué es el ecosistema de Python? El ecosistema de Python podríamos considerarlo dividido en dos grandes partes. La API de Python estándar, es decir, lo que viene con el propio lenguaje sin necesidad de nada más.
¿no? Y tiene funciones propias, que son ya las que usted conoce, que se llaman funciones incorporadas, building function, como print, len, mat, json o s. Pero estas son, ya están, ya las puede usar sin hacer nada más. Instala Python y ya puede hacer su programa y usar esto. Pero hay otras bibliotecas externas creadas por otros programadores, por otras empresas, etcétera, que si usted quiere usarlas, tiene que eh, mencionarlas. No puede usted así nomás usar, por ejemplo, quiere usar una biblioteca externa, ¿no es cierto?, que se llama imagen. Así se llama la imagen. El programa te va a decir, ¿qué cosa es imagen? No conozco, porque yo conozco esto, te va a decir, pero no conozco imagen. Ay, caray. Entonces lo que tienes que hacer en ese caso es como que no forma parte del API estándar de Python, lo que tienes que hacer es eh, añadirlo como dependencia, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de dependencias, añadirlo como dependencia de tu programa, de tal manera que añadirlo como dependencia ya estás autorizando al programa, ¿no es cierto?, a que use esa biblioteca. Por si acaso, esas bibliotecas no están instaladas ni siquiera en tu computadora. Si tú vas a usar más adelante una biblioteca para manejar, por ejemplo, gráficos, entonces tienes que usar un administrador de paquete que se llama pip, PIP, y este administrador o manejador de paquetes lo que hace es instalarlo en tu computadora, no en tu programa, sino en tu computadora, ¿no? Y una vez instalado dentro del entorno de Python, Python ya puede hacer referencia a esa biblioteca. Y una biblioteca, por ejemplo, si usted está añadiendo una biblioteca de música, probablemente esa biblioteca de música te permita crear música, cambiar la música, hacerle algunos arreglos, retoques, ¿no? Podría también eliminar música, no sé, todas las funciones que están asociadas a música, leer música a partir de una partitura, escribir partitura a partir de una música, o sea, la computadora escucha la música o su inteligencia artificial no escucha la música y lo vuelve una partitura. Eso se llama ingeniería inversa, ¿no? O sea, se escucha la música y se vuelve una partitura. Normalmente los grandes compositores primero escriben una partitura y luego se toca la música a partir de la partitura. Bueno, esto es lo que es un ecosistema de Python formado por lo estándar, lo que ya viene de nacimiento, ¿no? Cuando usted instala Python y lo demás que usted lo añade a través de el instalador de paquetes o administrador de paquetes pip. Continuando con la API de Python, entonces usted puede haberse dado cuenta que la API de Python es el conjunto de funciones, clases, módulos, métodos y reglas también, ¿eh?, que Python ofrece para que tú puedas programar. Dicho de una manera más simple, es la manera en que tú usas Python desde tu código. ¿Cómo lo usas tú? Usas funciones propias del estándar, de la biblioteca estándar de Python, o también quieres instalar paquetes con pip para manejar, por ejemplo, gráficos con ciencia de datos o para manejar imágenes o vídeos. Entonces, en ese caso, todo eso, todo eso que tú usas para hacer un programa, para hacer tu código, vendría a ser la API de Python en realidad. Por ejemplo, si tú haces esto, print hola, len abc, import mat.squart 9, estás usando parte de la API de Python, porque estas son funciones que corresponden al paquete estándar de Python. Cuando usted instala Python, ya esto se instaló también, junto con el Python. Entonces estás usando parte de la API de Python. No es toda, ¿no? Pero es parte. Estas son las funciones de raíz cuadrada. ¿Y este import qué significa? Estoy importando toda una biblioteca, ni siquiera un libro, mira, estoy importando toda una biblioteca y los libros vienen a hacer las funciones. Por eso acá, por ejemplo, has importado toda la biblioteca y dices, en esta biblioteca búscame el libro que me permite sacar la raíz cuadrada de 9, ¿no? Esta es la diferencia. Así es como se trabaja con la API de Python.
La API de Python incluye cosas, ¿no? No solamente estas funciones, incluye los tipos de datos primitivos que se llaman, funciones integradas, la building function, los módulos de la biblioteca estándar, mat, os, datetime, métodos de objetos, hola, upper, o sea, acá está aplicando el método upper, o sea, para saber quién es el papá de este objeto hola. Por ejemplo, acá está al objeto llamado lista, le está añadiendo al final el número 5. O sea, esta lista tiene varios números, varias cosas, y al final le está añadiendo 5. Esta es la API. La API tiene métodos, tiene módulos, tiene funciones, en fin. No es una sola herramienta ni un programa aparte. No, no, la API de Python no es una sola cosa y está compuesta por ahora ya no cientos, sino hasta miles de bibliotecas, miles de funciones, centenares, ¿no? de cosas que se usan como métodos, módulos, funciones integradas. Es bastante frondosa y cada vez más grande esta biblioteca de Python, la API de Python, porque se está usando mucho para inteligencia artificial, que es el boom del momento, ¿no? Entonces podríamos definir lo que la API de Python, esas centenares, miles de cosas, es un conjunto de recursos que tiene a su disposición el programador Python y con ello, con esos recursos, construye su programa. Es como un mecánico que en su taller de mecánica tiene pues en la pared, ¿no? En unos cajones, en unas gavetas, en fin, tiene un montón de herramientas y de repuestos que son los elementos que él puede usar en cualquier momento que sea necesario para hacer su trabajo. Bibliotecas instaladas con pip, ¿se acuerdan? Pip es un manejador de eventos vinculado a Python, no solo a Python, pero específicamente a Python para manejar paquetes. Los paquetes vienen a ser conjuntos de clases y las clases tienen funciones, métodos, ¿no es cierto? Y entonces ahí son como diferentes cajas de herramientas, ¿no? Entonces, toda esa caja de herramientas las puede usted usar para hacer su programa. Eh, estas bibliotecas que usted añade con pip, podríamos decir que son otras APIs, ¿no? Unas APIs que colaboran con la API de Python y juntos forman lo que se llama el ecosistema Python. Entonces usted tiene sus propias APIs de Python y unas APIs prestadas de terceros, ¿no? Y eso no es parte oficial de Python. Se puede inclusive ver, evidenciar que son separadas. Uno puede ver al notar un programa, al revisar un programa, que es de Python, de nacimiento, y qué es lo que se ha prestado Python de otros para poder programar. Acá miren, tienen una lista por categorías de diferentes bibliotecas que usted puede usar, por ejemplo, en matemáticas. MAT para operaciones matemáticas como calcular el valor absoluto, sacar la raíz cuadrada de un número, random, la generación de números aleatorios, estadísticas, decimal, fracciones. Miren, esto es para hacer cosas con matemáticas. También tenemos en la categoría fechas y tiempo, bibliotecas para manejar fecha y hora a nivel global, a nivel local, para manejar textos, strings, para manejar colecciones, para manejar datos y formatos. Por ejemplo, JSON es un estándar actual para representar datos, JSON, para manejar base de datos SQLite chiquitas, pequeñas, base de datos relacionales pequeñas, está la base de datos SQLite 3, ¿no? Esta es una biblioteca que se puede usar al principio para hacer pruebas para ciencia de datos sin necesidad de todavía subir a una base de datos de mayor nivel como Postgres, MySQL o SQL Server. Entonces lo puede hacer de manera local con una pequeña base de datos, hacer sus prácticas y luego ya la pasa a una base de datos local, si quiere, en su servidor local, o en su defecto ya lo pasa a una nube y desde la nube va a manejar esa base de datos. También tiene otro de programación funcional, tipos y clases, redes y web. Miren, HTTP, ¿no? Que es el protocolo estándar de web, ¿no? Email, correo electrónico, web, ¿no? Sockets, compresión y codificación. Zip, ¿no? Los zip, los famosos zipeados
comprensiones de archivos, interfaces gráficas para construir pantallas donde hay botones, imágenes, ¿no? Tenemos entre los más conocidos a TK-Inter y Turtle, hay otras más. Para hacer pruebas, tiene Unitest, DocTest, hacer pruebas de tu programa, ¿no? Python. Concurrencia. Tienes threading, multiprocessing. Y así tienes un montón de bibliotecas y diferentes categorías, cada vez más. ¿Cuáles son las bibliotecas estándar de Python? Mat, random, estadística, decimal, fracciones, datetime. ¿Qué es lo que hace mat? Funciones matemáticas. El valor absoluto, raíz cuadrada, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, quiero redondear un número, ¿no? Para eso sirve las funciones matemáticas. La función de random genera números aleatorios, enteros o decimales en determinados rangos. Estadísticas básicas, ya sabe, tengo un conjunto de datos, ¿no es cierto? Se llama dataset, tengo un conjunto de datos y quiero sacar cuál es el promedio, cuál es la mediana, ¿no? Cuál es el dato más usado, o sea, la moda, en fin, cuál es la desviación estándar. Todas estas cosas básicas de estadísticas podría usted obtenerlas con esto. Decimal es una biblioteca que, como usted podrá ver, le ofrece trabajar con decimales, con mayor o con menor precisión. Y acá tiene fracciones para manejar números con decimales. Y datetime para manejar fechas y horas. Dentro de las bibliotecas estándar, además, tenemos pues para manejar tiempo, calendarios, comunicarnos con el sistema operativo, interactuar con él, acceso a información, manejo moderno de rutas y archivos, mover archivos, copiarlos y buscar archivos por patrones. Siguiendo, tenemos también JSON, trabajar con archivos JSON, que son archivos cuyo estándar le permite representar datos para Internet, ¿no? Para Internet. CSV son archivos con un formato especial para manejar la base de datos, ya dijimos, expresiones regulares, cadenas y colecciones. ¿Ven? Son estas las bibliotecas estándar. Y hay muchísimas más. Acá puede ver todas ellas, ¿no? Insert Tools, Fun Tools, Typing, Data Classes, Pickle, Copy, Subprocess, Threading, Hilos, Multiproceso, Sockets, HTTP, URL, Email, Login. Miren, todas las bibliotecas que hay. Estándar, ¿eh? De manera estándar. Esta de acá para argumentos, para pruebas, para documentación, para interfaces gráficas. Miren, TK-Inter y Turtle, Tortuga, para hacer hash, ¿no es cierto? Para codificar, identificar objetos sobre la base del algoritmo de hashing, codificación también sobre la base de este algoritmo, la compresión de archivos, miren, todo lo que tenemos. Pero en este primer curso, en estas primeras sesiones que vamos a tener, luego vamos a aumentar nuestro poder, ¿no es cierto? Las bibliotecas estándar más usadas por nosotros al principio van a ser random para generar números aleatorios, manejar fechas y horas, manejar el tiempo. Vamos a trabajar con el sistema operativo, con archivos y carpetas del sistema. Vamos a manejar rutas, ¿no? Escribir datos en formato JSON, escribir, ¿no? Y leer archivos en formato CSV. ¿Ven? Esas son las más usadas para principiantes. Búsqueda de patrones que se llaman expresiones regulares, collection, ya las hemos visto, ¿se acuerdan? IterTools, unidades para iteraciones, la base de datos SQLite3, TK-Inter para hacer interfaces gráficas, Turtle para hacer interfaces gráficas, para pruebas, ¿no? Esas son las bibliotecas estándar más usadas cuando empezamos a programar con Python. Todo lo hemos hecho, ¿no?
pero de entre todas ellas, ¿cuáles son las 10 que se aconseja que debería aprender primero un principiante? ¿Y en qué orden? Evidentemente, math, para hacer operaciones simples como suma, resta, pues raíces, potencias y trigonometría, para generar números random, para manejar fechas y horas. Recuerden, son las 10: JSON, CSV, Padlib, OS, RE, TK-Inter, para interfaces gráficas, SQLite 3. Esas son las 10. Pero como nuestro curso apunta a que usted llegue hasta ciencia de datos, también en ciencia de datos hay bibliotecas muy especiales como NumPy, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, SkyPy, Plotly, StatModel, Jupyter Notebook y Jupyter Lab, TensorFlow, PyTorch. Miren cuántas bibliotecas hay. O sea, aprender Python es aprender la parte básica de programación estructurada, y estructura es sencillo, pero acá el grado de especialización que tiene este lenguaje es tan alto que difícilmente usted va a poder llegar a usar todas las bibliotecas, y si usa algunas bibliotecas, difícilmente también creo que pueda llegar a usar todas las funciones que tienen esas bibliotecas. Entonces, es más que nada una preparación para perfilarse para algo. Voy a usar Python para juegos, voy a usar Python para base de datos, ciencia de datos, voy a usar Python para inteligencia artificial. ¿Para qué voy a utilizar yo Python? Entonces, de acuerdo con esa selección de especialización que usted haga con Python, es que va a tener que escoger sus bibliotecas, ¿no? Acá tiene más bibliotecas como Pandas, ¿no? Pandas es, por ejemplo, para graficar. Usted tiene una tabla con datos, o sea, como en Excel, y con Pandas puede graficar los datos. Broke H se usa para visualizaciones interactivas. Esto es bien bonito, ¿no? Cuando usted tiene un gráfico y apunta, como Google Maps, ¿no? Que apunta con el dedo, toca el touch screen, toca cierta parte, ¿no? Y como es interactiva esa imagen, le responde, ¿no? Yo acá le voy a definir la cantidad de datos que tengo, por decir, ¿no? Le puede contestar con voz, o puede aparecer una serie de gráficos, o puede aparecer un vídeo de demostración. Eso es lo que hacen, ¿ve? Entonces, todas estas bibliotecas no son muy especiales. Vamos a ver los tipos de datos binarios. Y ya hablamos de ellos. Son tipos de datos para la computadora, porque eso no lo puede leer el humano. Lo binario es computadora. Lo no binario es para el ser humano. Son textos, son números, imágenes, sonidos como la música, vídeos, animaciones. Eso es para nosotros. Pero toda esa representación está hecha en unos y ceros, en binario. Eso es para la computadora, no es para nosotros. Que me funcionaba mi pancita. A mí también se me movió mi pancita. ¿En qué casos usamos los datos binarios? Para leer o escribir archivos binarios, imágenes, como le digo, audio, video, para enviar datos por red o socket. Ustedes pues son la generación, ¿no? Del streamer. Entonces, cuando yo envío datos por la red o socket, envío paquetes en binario, streams, ¿no? Una corriente seguida así, que no se descarga, sino va llegando y siendo consumida, ¿no? Que son datos binarios, que son interpretados por quien los recibe y transformados en música, palabras, en películas, ¿no? Para que usted lo pueda ver. Muy bien, entonces miren todo lo que puede usted hacer con estos tipos de datos binarios, ¿no? Los datos binarios, recuerden, son representaciones para el sistema operativo, para la máquina. Por ejemplo, un tipo de datos string representa un texto. Hola amigo, ¿cómo estás? Eso es un texto y tú lo puedes leer, el ser humano lo puede leer. Pero si ese mismo texto apareciera con 110000111100, solo lo puede leer un robot, pues una máquina, porque nosotros
leemos, pero leemos español, leemos inglés, leemos portugués, italiano, francés, quechua, aymara, pero no leemos de ninguna manera, leemos uno y ceros. Bueno, aunque hay algunos que parece que sí, pero cada vez menos, menos mal, ¿no? Entonces, ese es el uso de los datos binarios, ¿no? Si usted tiene un dato binario, por ejemplo, si usted tiene un dato binario, ¿se acuerdan ese saludo? Hola amigos, ¿cómo están? Y ya está en binario, solamente lo va a poder leer la computadora, lo va a poder procesar la computadora. Pero ¿qué pasa si usted quiere que ese dato binario también lo pueda leer un ser humano? Entonces tiene que convertirlo por medio de la función decode, que está en la biblioteca DatoByte. En esa biblioteca DatoByte, donde está la función decode, usted le pasa como parámetro, ¿no? El formato en que ha grabado ese texto UTF-8 es un formato en bytes, ¿no? Que utiliza 2 bytes para representar caracteres para el ser humano. Entonces usted le está diciendo, yo lo hice en esto, ahora vuelven a convertir externamente para que lo leamos nosotros. O sea, lo está convirtiendo desde el formato que está en la máquina y que lo que puede leer la máquina hacia el ser humano. Esas son las funciones que cumplen estos datos binarios, que usted ya seguramente más adelante lo hará. Un resumen corto. Los bytes se usan cuando necesitas manejar datos. Cuando necesitas que sea la computadora los que entienda esos datos, no tú, porque no es un dato que sea legible directamente por el ser humano, por nosotros, porque está, vuelvo a repetir, en formato binario, formato para la máquina. Pylance. Pylance está vinculada con Visual Studio Code. ¿De acuerdo a mis videos que le hice de Visual Studio Code, de cómo se configuraba Visual Studio Code a través de extensiones? Entonces, una de las extensiones más importantes, ¿no? Para Python, para que usted pueda empezar a programar, es Pylance, Pylance. Pylance es una extensión muy importante, porque ¿a qué lo ayuda esta extensión? Miren ustedes, ¿a cómo nos ayuda a los programadores? Autocompletado. Es decir, usted está escribiendo una instrucción y como que el Pylance ya le adivina lo que va a escribir y se la completa. Le dice, ¿esto es lo que querías? Y tú dices, vaya, sí, ya, para no seguir escribiendo. Pero el que en realidad comenzó a escribir eso fue usted y el Pylance lo ayudó, ¿no? A completarlo. También le va diciendo, oye, esto que estás escribiendo está mal, ¿ah? Te advierto que está mal, no va a pasar, así como dice un gran periodista acá en el Perú, Orderique, que dice no va a salir, no va a salir porque está detectando el error. Sugerencia de tipos, te dice, oye, ¿por qué estás usando acá este tipo de datos entero? ¿No te parece que sería mejor que sea un tipo de datos real? O sea, que sea flotante, porque estás trabajando con peso y el peso son kilos y gramos, entonces mejor utiliza. ¿Ve? Toda la potencia que tienen, miren, esta extensión. Uy, tiene un montón, ¿ah? Tiene un montón. Con esto que le he dicho, ya creo que es suficiente y que usted va a ir conociendo toda la potencia de esta extensión de Visual Studio Code. No es parte, pues, de la API de Python, recuerden. Python ya de paquete, de instalación, desde que lo instala, ya trae lo suyo propio y luego incorpora bibliotecas externas. Y también esta no es una biblioteca externa, Pylance, es una extensión de Visual Studio Code, pero que forma parte del ecosistema de Python porque es lo que usted también va a utilizar para hacer sus programas cada vez mejor. Es una herramienta externa, ¿ven? Es una extensión. Su nombre mismo lo dice, es una extensión. ¿No? No forma parte de su cuerpo principal, ¿no? Por ejemplo, hay peinados que usan las damas que le llaman extensiones, que les queda muy bonito, que cuando tienen cabello corto hacen unas extensiones con adornitos bien bonitos, pero no forma parte de su propio cuero cabelludo, sino es algo adicional, ¿no es cierto? Que lo han puesto para adornar, pues, ¿no? En determinado momento la belleza de una mujer. Esas son las extensiones, no son parte propia original del cuerpo central, ¿no? Em, entonces no diríamos que Pylance
solamente nos ayuda, pero él no tiene nada que ver ya con el programa después, porque él le avisa, esto está mal, mira, corrige acá. Y si tú no le haces caso, bueno, es cosa tuya, pero él no te corrige, te avisa, te sugiere. Python es el lenguaje y su intérprete, y tú eres el programador. Pylon solamente es un asistente. La API de Python es lo que te ayuda a ti como programador, ¿no? A programar a través de lo propio que trae Python y a través de bibliotecas estándares externas, ¿no? Que usted puede instalar a través del administrador de paquetes pip. También Pylon lo ayuda, ¿se acuerdan? Es una extensión de Visual Studio Code para que puedas escribir mejor tus programas. Acá, por ejemplo, tienes un caso, ¿no? Si escribes esto en Visual Studio Code, print hola, nombre igual 5, nombre punto, Pylon te puede mostrar sugerencias, avisarte si algo no tiene sentido y marcar errores de tipo. Pero tu programa sigue siendo Python. No es Pylon. Pylon solamente te va a decir, hola, mira, la variable nombre, ¿no? La variable nombre tiene como contenido 5. Tú estás diciendo nombre punto, pero no estás indicando qué quieres hacer con el nombre. Porque luego que pones el nombre de una variable y un punto, tiene que haber algo acá y te dice, oye, ¿y qué cosa es lo que quieres que ponga? ¿Quieres que te diga su tipo de datos? ¿Quieres que te diga qué contiene? ¿Qué cosa es lo que quieres que te diga de esto? No te está diciendo, acá está mal, esto no lo va a entender el compilador de Python, quien interpreta Python, no lo va a entender, te estoy advirtiendo, va a ser un error. ¿Ve? Esto es lo que te está diciendo más o menos el Python, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado pues este video, mis queridos amigos, porque en el próximo video ya vamos a entrar con todo a programar, porque ya teníamos que empezar pues con variables, ¿no? Y empezarles a hablar de muchas cosas de Python, pero ya en el siguiente video vamos a ver lo que es programación estructurada en sus tres primeros elementos, que son control de flujos, decisiones y repeticiones. Después, ¿no? De esto que acabamos de ver, eh, la, también la programación estructurada, lo que vamos a ver es modularidad. ¿Recuerdan? Tenemos que ver modularidad. Ya acabamos de ver variables, que también es parte de programación estructurada. Ahora vienen estos tres elementos más en el siguiente video y al final, después de ese video, va a ver otro con bibliotecas ad hoc, ¿no es cierto?, para usar, que se llaman funciones incorporadas. Y luego en el siguiente video, a ese que les acabo de mencionar, habrá uno que es modularidad, o sea, cómo dividir un gran programa monolítico en pequeñas partes llamadas módulos, funciones, scripts, etcétera. Bueno, los veo ahí, espero que les haya agradado este video y nos estamos viendo en el próximo video entonces.